Mediante este video se presentarán aspectos de gran relevancia para la preparación de la declaración del impuesto de renta de las personas naturales, siendo el impuesto de renta un tributo que grava los ingresos obtenidos por personas naturales y jurídicas durante un periodo fiscal determinado que se aplica para el desarrollo de diversas actividades económicas como salarios, honorarios, arrendamientos, y esto es esencial para financiar el gasto público del Estado. Partiendo de lo anterior, comparto con ustedes. Renta, personas naturales. Tenemos que la declaración de renta se presenta de acuerdo a las condiciones económicas de cada contribuyente. Es decir, la DIAN cada año determina topes específicos según la actividad económica y totalidad de ingresos de cada persona natural o jurídica. Los topes se definen por unidades de valor tributario, VT, las cuales miden en peso las diferentes obligaciones tributarias. Cada año este valor es modificado por el Estado. Para el año 2023, las personas naturales que presentan su declaración de renta en el año 24, los topes fueron los siguientes. Personas que tengan un patrimonio bruto al último día del año gravable superior a 190.854 millones. Personas con ingresos brutos del ejercicio gravable superior a 59.377. Personas que hayan realizado consumos a través de tarjetas de crédito mayores a 59.377. Valor de compras y consumos superior a 59.377. Personas con un acumulado en consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superior a 59.377. Estos son los topes y el cumplimiento de cualquiera de uno de ellos automáticamente nos obliga a presentar declaración de renta. Es más, si nosotros vamos a declarar renta o vamos a elaborar una declaración de renta, hacer la proyección, debemos tener en cuenta esto y los siguientes aspectos. Primero, el contribuyente, la información del contribuyente, su cédula de ciudadanía, su pasaporte, su cédula, y indispensable debe contar con el RUT actualizado, el RUT, Registro Único Tributario. En la declaración de renta se miden aspectos como lo que es la parte del patrimonio que tiene el contribuyente, y en este patrimonio entran sus bienes y asimismo las deudas, los ingresos, pero como de la totalidad de los ingresos no va a gravar, tiene derecho a unas deducciones y otros ítems que se requerimos para hacer la declaración de renta. Esta información se le debe solicitar al contribuyente. Partiendo de esta información que se le solicita al contribuyente, se compara con la información que tiene la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de sus medios informáticos en algo que se conoce como información exógena. La información exógena es la información que reportan todas las empresas de los pagos que realizan a las personas naturales o personas jurídicas por cualquier concepto. Es decir, ya esa información le permite a la DIAN establecer algo así que llamamos una declaración de renta sugerida. Entonces, si nosotros vamos a declarar renta, después de solicitado esta información al contribuyente, como es la información de sus bancos, sus bienes, sus deudas, sus ingresos, de dónde provienen sus ingresos debidamente certificados, procedemos entonces con el proceso de declaración de renta teniendo en cuenta lo siguiente.
La residencia para efectos tributarios. Se debe establecer si esa persona es residente para efectos tributarios y al respecto existen dos ítems. El primer ítem y el más importante es que la persona tenga una permanencia continua o discontinua en el país por más de 183 días. La segunda, que es que se encuentre por prestando servicios en el exterior por el Estado colombiano. La tercera, ser nacionales. Cuarta, la parte de su cónyuge, el 50% de sus ingresos que sean de fuente nacional. Siguiendo con eso, tenemos el patrimonio bruto. Como establecimos que el patrimonio está constituido por el total de los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos por el contribuyente. Ahora, ¿cómo pueden ser ese patrimonio? Ya lo veremos. Si ese patrimonio está conformado por bienes muebles. Bienes muebles es todo tangible capaz de moverse o ser movido. Hay unas opciones para declararlo por el valor de compra o si ya fue declarado en el año anterior, por el valor declarado en el año anterior reajustado por el índice de precio al consumidor. Pero hay que tener en cuenta que si ese bien mueble se tiene planes de venderlo, se debe valorizar. Uno de los puntos importantes y que nos permite valorizarlo es haciendo los ajustes al valor de la VT. La VT todos los años tiene unos ajustes y en pesos, lo cual nos permite a nosotros ir actualizando nuestros bienes muebles acorde a la actualización de la VT. Bienes inmuebles, que es todo tangible, que por su destinación no se puede mover. Para eso debemos tener en cuenta la descripción del inmueble, el año de compra, el valor de compra, si ya había sido declarado anteriormente el valor por el cual se declaró, asimismo el avalúo catastral del año a declarar, ya que los bienes muebles, inmuebles en este caso, eh, tienen algo que se conoce como avalúo catastral y este avalúo catastral se puede comparar con el valor comercial y le queda la opción al contribuyente si tiene planeado venderlo, declararlo por el valor comercial con efecto de que no vaya a caer en algo que se conoce como ganancia ocasional, que es la diferencia entre el valor de compra del bien y el valor de venta. Todo esto está soportado en el artículo 127, raya 1 del Estatuto Tributario. Continuamos con los bienes apreciables que tenemos. Debemos tener una relación de cuáles son nuestros bienes, por ejemplo, ahorro, cuentas de banco, una descripción, la procedencia de los orígenes del dinero que tenemos allá y el valor a declarar. Si esa persona ejerce una actividad comercial y tiene inventarios, habría que hacer una descripción detallada de qué son los inventarios y cuál sería el valor a declarar. En este caso, el valor a declarar sería el valor de compra de los inventarios. Otros activos. En otros activos se refiere a activos biológicos, animales, cuentas por cobrar, construcciones en proceso. Hay que sacar la relación, la descripción, el origen del bien y el valor a declarar. Lo mismo con los activos en moneda extranjera. Debemos especificar el tipo de moneda y el valor a declarar teniendo en cuenta la tasa representativa del mercado. Seguimos, como anteriormente en las deudas, establecido en el artículo 283 del Estatuto Tributario, debemos tener una descripción de las deudas correspondientes, el tipo de deuda y el valor a declarar. Debemos tener los documentos soporte a esto. La parte de patrimonio, que corresponde al patrimonio menos deudas, eso da como resultado el patrimonio líquido de cada contribuyente. Ese es uno de los puntos que se tienen en la declaración de renta. El siguiente punto y el más importante es el de los ingresos. Cuando hablamos de ingresos, es todo lo que se recibe. Y esos ingresos pueden ser por rentas de trabajo que provienen de una relación laboral, rentas de trabajo no provenientes de una relación laboral, rentas de capital, rentas no laborales, renta de pensiones,
renta de dividendos y o participaciones y ganancias ocasionales. Ya habíamos conversado de que la ganancia ocasional es la diferencia entre el valor de compra de un bien y el valor de venta, ¿cierto? Entonces, la diferencia de eso, entre la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, puede dar ganancia ocasional. Sin embargo, más adelante veremos los tópicos correspondientes a esto. Siguiendo con esto, procedemos entonces a ver cuáles serían, si nosotros vamos a declarar, cuál sería el efecto de declaración. Ya tenemos todos los documentos. Todos estos documentos los debemos consultar con lo que se conoce como información exógena. Esos ingresos hay que tener en cuenta para la información exógena la calidad de nuestros ingresos, que pueden ser funcionario público, trabajador independiente, ingresos por arrendamiento, comerciante, pensiones, retiro de ahorros, dividendos, venta de inmuebles, venta de otros activos. Esto es lo que debemos tener en cuenta y detallar entre la información del contribuyente y la información exógena. Si ya tenemos todos los documentos, procedemos entonces a proyectar la declaración de renta de un contribuyente y para esto utilizamos la plataforma de la DIAN. Cuando vamos a la plataforma de la DIAN, nos encontramos con lo siguiente. Esta es la plataforma de la DIAN, www.dian.gov.co, y aquí en la plataforma de la DIAN tenemos en el portal, tenemos algo que dice transaccional usuario registrado. Ya el contribuyente debe estar registrado. Cuando damos a usuario registrado, esperamos, y aquí nos manda a una nueva ventana, trámite y servicios de la DIAN, donde a nombre propio como persona natural nos pide la calidad del documento. Seleccionamos nuestro documento, que es cédula de ciudadanía. En este caso, declaramos la cédula de nuestro contribuyente. Ya está previamente registrado. Le decimos aceptar y nos permite ingresar. En esta nueva ventana nos presenta la plataforma de la DIAN, cómo tener una copia del RUT, cómo actualizar el RUT, cómo diligenciar y presentar la declaración de renta, pero también tenemos aquí algo que nos dice consulta factura electrónica y consultar información exógena. Miremos la información exógena, compartimos acá, y aquí tenemos ya la información exógena del contribuyente que la habíamos descargado previamente. En este caso, el contribuyente es Fernández Cueto Jalet, y aquí fíjense ustedes lo que les reporta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, su tope de ingresos, su tope de patrimonio, su tope de consumo a tarjeta de crédito, su tope de movimiento, su tope de compras. Entonces, acuérdense de que necesitamos definir los movimientos de cuenta. Los movimientos de cuenta son 61.358.000 previo ordenamiento de todas las consignaciones, la información reportada, tanto por los diferentes bancos. Aquí aparece el NID del banco, el nombre del banco, el NID del usuario y el contribuyente. El detalle de la operación, y sumado todos estos valores nos reporta 61.358.000, y acuérdense que uno de los topes de movimiento era de 59 millones. Por lo tanto, esto lo obliga a declarar renta. Sigamos observando su información exógena y encontramos consumo con tarjetas de crédito, 4.120.000, por lo tanto, si por consumo no declara. Patrimonio, miramos el patrimonio y nos da la información de acuerdo al patrimonio establecido por lo que tienen cuentas y nos da 12.931.000. Esta es la parte clasificada como patrimonio que corresponde a la información.
hay una información adicional que no está reportada en la plataforma de la DIAN, y esa relación puede ser la relación de muebles y enseres que tiene el contribuyente. Y esa relación es la que, acuérdense, que cuando estamos haciendo el checklist, le tenemos que decir al contribuyente cuáles son los bienes, porque hay unos bienes que están reportados a la DIAN y otros que no están reportados. Es importante establecer que esos bienes que no están reportados deben reportarse para que de esta forma él declare la totalidad de sus bienes y no vaya a caer más adelante en algún proceso por no reportar bienes. Entonces, dentro de esos bienes pueden ser sus bienes muebles, porque observen que ustedes que aquí lo que nos está presentando es la información de cuenta, más no tiene la información de muebles. Le pedimos la relación detallada de sus muebles y esa relación detallada de sus muebles debe estar soportada con factura de compra. Para el caso que nos presenta, él nos está presentando una relación de muebles en 40 millones de pesos, ¿cierto? 40 millones, una relación de muebles de 40 millones de pesos, y esos 40 millones de pesos más los 12 que tenemos aquí, esto nos da a nosotros para corregir de que el total de su mueble sería esto más 40, un total de 52 millones 932, 31 327, pero como los 327 es inferior al múltiplo de 500, se deja solamente 52 millones 931. Ya tenemos el valor aquí, vamos a colocarlo acá en amarillito para que no se nos vaya a perder. Ok, y seguimos. Aquí tenemos los ingresos no constitutivos de renta. Estos ingresos no constitutivos de renta, esta información se obtiene a través del certificado de ingresos y retenciones que le da el empleador, que son los pagos correspondientes a salud y pensión, el 4% de sus ingresos, y eso reporta por un valor total de 1.484.000. Esto se confronta con los certificados de ingresos y retenciones del empleador. Seguimos las deudas. En deuda nos está representando 77 millones de pesos, y esto se confronta con el contribuyente y él nos dice que efectivamente pedimos la certificación a los bancos donde consta de que este valor, porque probablemente hubo un error o se omitió alguno. De esta forma ya tenemos las deudas. Entonces, si ya nosotros tenemos el patrimonio con las deudas, eso nos permite a nosotros tener el patrimonio líquido. Después de tener el patrimonio líquido, vamos a determinar los ingresos. Aquí tenemos, fíjense ustedes, concepto de pago de ingresos, cesantías, una relación laboral, pago por salario, relación laboral, pago por prestaciones sociales, relación laboral, pago otras rentas de trabajo y pensión, relación laboral, pago de salarios, relación laboral, pago de prestaciones, relación laboral, pago de cesantía, relación laboral. Sumamos estos valores y nos dio 28 millones. Estos serían los ingresos laborales. Seguimos analizando su información exógena y no encontramos más información. No, el contribuyente no tiene más información. Si ya tenemos esa información, procedemos a realizar la declaración de renta. Para eso nos vamos, regresamos a la plataforma de la DIAN y nos vamos aquí donde dice diligenciar y presentar. El selector de formularios, las personas naturales declaran con el formato 210. Por lo tanto, procedemos al 210 y observamos aquí. Haga su declaración de renta, edite su declaración de renta, presente declaración de renta por fracción de años, formulario definitivo listo para presentación, declaraciones de renta presentadas y pago por cuotas. Haga su declaración de renta. Cuando vamos a declaración de renta, tenemos el año, el 2023. Periodicidad anual, periodo anual. Le decimos crear y nos presenta un cuadro de diálogo que dice
¿Cómo quiere diligenciar su declaración de renta? ¿Como usuario no experto o usuario experto? Si la persona es experta, pues va a usuario experto, y si no es experto, ahí le va indicando paso por paso. Para este caso es experto, le decimos continuar y nos manda a otra ventana donde nos dice preguntas iniciales. ¿Cuál fue su tiempo de permanencia en Colombia durante el año 2023? Aquí decimos mayor a 183 días, es residente fiscal. Siguiente. Aquí tenemos completar, ok. Y aquí nos dice la información personal del contribuyente, género masculino y la actividad económica asalariado. A veces esta información no llega y nos toca presentarla. Decimos siguiente. Estas son unos checklists que nos presenta con el fin de determinar la calidad de contribuyente. Nos pregunta si hemos retirado cesantías acumuladas, si recibimos ingresos por seguro o compensaciones por el fallecimiento de un miembro de las fuerzas militares o la policía, si recibimos ingresos adicionales al salario básico como miembro de las fuerzas militares y policía, ingresos por concepto de gastos de representación como rector y profesor de universidades públicas, ingresos por prima especial de vida como diplomático, ingresos por rentas hoteleras, rentas líquidas pasivas de entidades controladas en el exterior, ingresos por rentas líquidas pasivas, gastos de representación como magistrado, fiscal o juez, ingresos por rentas de trabajo de la Comunidad de Naciones y si adquirió bienes y servicios con factura electrónica, cumpliendo los requisitos del. Aquí decimos que es, bueno, sí, compramos, le decimos que sí. ¿Qué pasó aquí? Nos dice el valor de compras, ¿cierto? Y nos da el 1%. Le decimos que no y listo. Siguiente, nos presenta el patrimonio. El patrimonio, como le hemos visto inicialmente en la información de zona, que aparece 12.931.000, que era el valor que nos reportaba en la exógena. Le faltaban los 40 millones no reportados a la DIAN, pero sí que el contribuyente nos da la información. Por lo tanto, su patrimonio queda en 52.931.000, su deuda 77 reportadas en exógena, verificadas en exógena. Acuérdense que nosotros verificamos en exógena y aquí dice 77, correcto. Entonces, ya tenemos el patrimonio, las deudas, patrimonio líquido, cero, porque las deudas son mayores al patrimonio bruto. Decimos siguiente, las rentas de trabajo. Fíjense ustedes, renta de trabajo 28, que es lo reportado de información exógena, lo confrontado con el certificado de ingresos y retenciones, no tiene honorarios, sus ingresos brutos generales fueron de 28 y los ingresos no constitutivos de renta. Para este caso, sus ingresos no constitutivos de renta fueron los descuentos que realizaron por concepto de salud y pensión, el 4% de sus ingresos, que de acuerdo a información exógena y verificado con el certificado de ingresos y retenciones, sumó 1.485.000. Entonces, fíjense usted, ya tiene el ingreso. A ese ingreso le restamos los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, que sean estos ingresos no constitutivos, y me dice que mi renta líquida es de 26.500.000. Pero cuando hablamos de renta exenta, aquí tenemos como renta exenta los aportes voluntarios a los fondos de pensiones, o si tenemos cuentas de ahorro de fomento de la construcción. Como no tenemos, cero, pero tenemos otra renta exenta. Dentro de las otras rentas exentas, tenemos una que es la renta exenta por ingresos laborales, que corresponde al 25% de sus ingresos o ingresos menos los ingresos no constitutivos menos renta exenta, pero como no tenía, tomamos el ingreso menos el ingreso no constitutivo,
nos da una renta líquida de 26.520.000. Sobre estos 26.500.000 aplicamos el 25% y le dio una renta exenta de 6.563.000. Observen ustedes aquí, proseguimos. Deducciones imputables. Intereses de vivienda, si ese contribuyente está pagando algún crédito hipotecario, puede deducir sus intereses teniendo en cuenta lo permitido por la ley. Y tenemos otras deducciones imputables que están relacionadas con sus gastos correspondientes para ejercer su actividad. La información suministrada por el contribuyente que se gastaba 1.000.000 de pesos mensuales para un total de 12 millones anuales. Por lo tanto, su renta líquida es de 7.957.000 y esa renta líquida salió de los ingresos menos los ingresos no constitutivos menos renta exenta. Eso le da la renta líquida ordinaria, esta que tenemos acá. Siguiente. Un error. Ok, se nos presentó un error aquí. Bueno. Seleccionamos nuevamente la cédula del contribuyente. Ya habíamos avanzado. 10.457, 50.86. $104, 574, 50.86. Aquí está. Aceptamos. Ese es uno de los inconvenientes que se presenta constantemente en el diligenciamiento. Seguimos acá. Y seguimos con el 210. Editamos porque ya habíamos trabajado en la declaración de renta. Editamos. Continuar. Ya habíamos pasado esta parte. Ok. De aquí tenemos ya la identificación, los conceptos de formulario, el patrimonio, las rentas de trabajo, rentas que no provienen de trabajo, no tiene rentas de capital, rentas laborales, las rentas laborales 33.353.000, que ¿de dónde salen estas rentas no laborales? Del total consignaciones menos los ingresos laborales. Eso da un valor de 33.533.000 menos los costos y deducciones que tenía derecho, que suman 13 millones, y le da una renta líquida de 20 millones de pesos. Siguiente. Cédula general. Siguiente. No tiene pensiones. Siguiente. Calculamos aquí, vamos por el punto 10. Cédula de dividendo y participaciones. No tiene dividendos. Siguiente. Ganancia ocasional. No vendió nada. No hay ganancia ocasional. Siguiente. Llegamos a la liquidación privada. No, la renta líquida agravable 27.969.000. Proseguimos. Siguiente. No tiene dependientes. Los dependientes, cuando hablamos de dependientes, tenemos que estos dependientes nos pide registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, certificado, tipo de extranjería, NIT, tipo de parentesco, cónyuge, compañero, hijo del contribuyente hasta 18 años, hijo del contribuyente mayores de 23 años dependientes, hijo del contribuyente entre 18 y 23 años, padres o hermanos. No tiene dependientes.
Decimos siguiente. El pago total no tiene que pagar impuestos. Le decimos guardar y continuar. Listo. De esta forma, realizamos nuestra declaración de renta. Ok, observemos, veamos el borrador. Aquí tenemos nuestra declaración de renta. Observen ustedes nuestra declaración de renta. Rentas de trabajo no provengan, renta de capital, rentas no laborales. Esto nos da 0 impuestos. Esta es la declaración de renta que presenta el contribuyente después de firmada. Ya con esto esperamos pues que le sirva de guía para preparar su declaración de renta apoyado de la información que le da el contribuyente, la información de la renta exógena y la información referente a costos y deducciones, a renta exenta y a deducciones a que tendría lugar el contribuyente de acuerdo a su tipo de actividad económica, lo que está especificado en el estatuto tributario. De esta forma damos por terminado este corto video.